Bueno, muy buenos días, apreciados profesores que son para mí, 43 años después, compañeros de esta inmensa aventura de ser universitarios y de estar en una universidad autónoma que nos ha permitido el pensamiento libre y la posibilidad de ser mejores seres humanos. Agradezco a los estudiantes porque que estén acá los que están 10 años después de una cátedra. Las palabras que yo voy a decir son pensadas en los estudiantes. No sé cuántos son de la Escuela de Economías. No sé. Permítanme preguntarle, levantar la mano a los que son estudiantes de la Escuela de Economía. Ah, maravilloso. ¿Hay de la Escuela de Administración y Contaduría? La proporción. Bueno, creo que estamos iguales porque es la misma, por proporción. ¿Dónde comenzó esta idea de dictar en la Escuela de Economía una cátedra que se refiriera a lo que estaba pasando en China? En mi espacio personal de vida humana, quizás 3 episodios me llevaron a ello. Por allá en el 2013, un parlamentario mexicano, muy maoísta él, seguidor de Mao Zedong, sin saber lo que me regalaba, me puso en mis manos los 3 tomos del pensamiento de Deng Xiaoping. Traje los 2 porque el primero se refiere al momento en que él acompañaba a Mao Zedong. El tomo 2 y el tomo 3 se refiere a su pensamiento luego que comienza él a conducir la China. Él me lo regala creyendo que me estaba dando un regalo realmente anti-Mao, que tenía un pensamiento económico. Me permitieron conocer a un estadista. Luego, por cosas del destino, yo nunca me lo expliqué, recibí una invitación de la Embajada de la República Popular de China en el 2015 para ir a un curso a ese país sobre economía y política contemporánea de China. Un curso intensivo, 15 días. Y yo le decía, le pagamos su pasaje, su estadía, su comida, y por supuesto, en un segundo dije que sí. Hoy ya había leído a Deng Xiaoping, había entregado varios de estos libros a muchos de mis amigos porque les pedía a ellos, mira, después regálame otros tomos. Me regalaron como 5 o 6 tomos. A Eric le di uno, creo que a Carlos Ramones, o sea, ¿no? Perdón. Está pendiente. A Vladimir, a lo más cercano. Y tuve esa oportunidad de ir a la China en 15 días intensivos. Y cuando le digo intensivo es que los académicos de China son intensivos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de casualidad, de 8 de la mañana a 12, de 2 a 6 de la tarde.
una esclavitud aquel curso de 15 días sucesivos discutiendo economía y discutiendo política, más que discutiendo, enseñando ellos, algunos académicos que integran la Real Academia de Ciencias Económicas, que hablaban perfecto español, porque solo una conferencia que nos dieron no sabía hablar en español y nos pusieron las traducciones correspondientes, el sonido de traducción. 3 ciudades, que si Pekín, Shanghái, Shenzhen, visita unas fábricas, automotriz, otra de robótica. Regresé a China, teoría, y luego, la tercera y última impacto en mi vida fue en el Parlamento Latinoamericano, a Eddie Aguirre y a mí. Él trabajaba allí asesorándonos en el tema económico. En la Comisión de Finanzas, Comercio Mundial, se nos ocurrió vamos a presentar un trabajo sobre China y sus relaciones con América Latina y el Caribe, en lo económico, en lo político y en lo comercial. ¿Qué pasa ahí? Ya ese era el año 2014, 2015, 2014. Y nos metimos en la aventura de esa investigación bajo la coordinación de Eddie, porque estaba bastante ocupado, pero nos fajamos en el avance y presentamos aquel trabajo. E incluso los parlamentarios de Uruguay me llegaron a decir luego, mira, le entregamos eso al presidente para que lo leyera, el tema de las relaciones entre China y todo esto vino a nosotros para decir, mira. Y después lo de en la Euroland. También, sí, presentamos el mismo trabajo de investigación en Bruselas, en la Eurolat, que es la Asamblea Parlamentaria de Europa con América Latina. Nos permitimos la posibilidad de presentarlo a parlamentarios europeos integrantes de esa asamblea. Nació en nosotros la idea de una cátedra que nos permitiera trasladar y transmitir esta investigación, y comenzó entonces como lo diría Drúbal Baptista, en el buen sentido de la palabra, una aventura que hoy, viniendo para acá, me sorprendía. 10 años después, 400 estudiantes han pasado por nuestras manos estudiando esto. No me imaginé 10 años atrás que iba 10 años después a decir que hemos cumplido una trayectoria desde la ciencia. En el principio, algunos profesores conservadores, habladores de paja que hay a veces, criticaron que nosotros estábamos instalando una cátedra para dar comunismo. No, para nada. Desde la ciencia. Y la ciencia es el razonamiento, y la ciencia es el número. La ciencia está alejada del parlachín, del que no razona, y fundamentalmente del que no escucha o no se asombra. Puedo decirles, antes de entrar en las 10, 15 minutos que quiero transmitir, porque edita en números, que sin duda, como economista, estudiantes de economía y los que están cerca del pensamiento científico, el razonamiento científico, la búsqueda del conocimiento, que también nos ayudó la enseñanza de Adam Smith. Adam Smith tiene un maravilloso texto, él lo llamaba ensayo, Principios que dirigen y guían la investigación filosófica. Se lo publicaron después de muerto. Él mandó a quemar, a eliminar varios manuscritos de eso, pero él se lo dejó a la posteridad y dijo, estos 10 o 5 sí pueden publicarlo. Y ese principio que guían y dirigen la investigación filosófica nos dejó, en palabras de él, le doy la certeza que lo he leído y lo he leído todo. Lo leí
En palabras de Adam Smith, el padre de la economía, en ese texto nos desarrolla cómo es que enfrentamos los elementos que enfrentamos para hacer ciencia, para buscar conocimiento y buscar la verdad. Y él habla allí y desarrolla allí el concepto de que un científico, un investigador, tiene que estar frente al sentimiento del asombro, el sentimiento de la admiración, el sentimiento de la sorpresa. Antes, previo al conocimiento, hay sorpresa, hay admiración. Te impacta algo que ocurre. Para nosotros había asombro, había sorpresa de lo que estamos moviendo con China. Y decidimos acercarnos a lo que estaba pasando desde la ciencia, sin ideología. ¿Qué sentido tenía dar un curso de comunismo chino en nuestra cátedra universitaria? Iba a ser además inaceptable. Y el programa se construyó entonces para analizar lo que ha pasado en la economía china desde 1978 para acá. Allí no nos detenemos a la gran marcha china con Mao Zedong y la fundación del Partido Comunista Chino, ni tampoco nos detenemos en toda la larga historia milenaria de 4.000, 5.000 años que tiene esa civilización. Nosotros enfocamos qué pasó. Y en breves palabras voy a transmitir en resumen de 10 años de seguimiento. Cuando digo fue una aventura porque fue siguiendo los números, le comentaba a Eddie, cuántos números han cambiado, el tema de su industrialización, el tema de su avance científico-tecnológico, su acercamiento a los Estados Unidos en competencia en temas tan interesantes que vimos en el número, por ejemplo, en las patentes industriales, en la patente de investigación, cómo vino así, cómo pasó a Estados Unidos. Lo vimos en movimiento, porque cuando comenzamos, el mayor proponente de patentes industriales, el de mayor inventor de patentes industriales se llamaba Estados Unidos de Norteamérica. Y a partir del 2012 vemos que se cruzaron los números y hoy en China. Hoy cuando hablamos, el 46%, 46 punto tanto, redondemos, el 47% de las innovaciones y patentes del planeta Tierra son producidas en China. Y el 17% en los Estados Unidos de Norteamérica. A mí me gustaría de pronto que fuera en los Estados Unidos, el número dice otra cosa. Y el número no lo sacamos del Partido Comunista de China, lo sacamos de la Organización Mundial de Patentes Industriales, la OMPI. Y fuimos entonces a chequear esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué 1978 es la partitura? Una China de antes y una China de después. Está en lo político, la explicación no está en lo económico. Hubo el cambio económico, pero la raíz está en lo político. En este señor. Él era un dirigente del Partido Comunista. Partido Comunista de China, venía con Mao, lo acompañó. El señor Mao Zedong, se le ocurrió por allá en los años 50 hacer una programación, un proyecto que lo llamó el salto adelante en materia industrial y se concentró solo en la industria del acero. Aquello fue un tremendo fracaso y luego, para buscarse una explicación, en los años 60 decretaron lo que llamaron la revolución cultural. Está en la historia, no vamos a hablar de eso, pero dictaron la revolución cultural
donde ordenaron a todos los científicos, a todos los académicos, a todos los profesores, a todos los estudiantes, todo el mundo para el campo, porque había que reeducarlos, porque todos eran procapitalistas, pequeños burgueses, aquella cosa horrible en la China de 1965, 66, 67, científicos yéndose, millones de estudiantes yendo al campo obligados, hospitales abandonados, los médicos para pintores médicos, imagínense aquella cosa loca. Y este caballero, que era el segundo del partido, se opuso. Dijo en el comité central, esto no va a dar resultado. Mao y su esposa lo mandaron, lo detuvieron y lo mandaron a trabajar a una fábrica a 2000 kilómetros de Pekín, junto con la esposa, castigado por oponerse a lo que iba a ser, como evidente, fue un desastre. Por supuesto, el dato más importante, si se mete en Google, es que en la revolución cultural se estima que fallecieron entre 45 y 50 millones de chinos. Fíjense ustedes aquella barbaridad. Entonces él, de hambre. No, no era COVID. Él se opone, él lo castiga, matan a muchos de los que estaban opuestos, a él lo dejan con vida porque Mao todavía que le tenía cariño, he leído algunas bibliografías, porque quedó vivo de Deng Xiaoping en ese momento, no le tenían. Lo maltrataron, hay la hija de él, Deng Lin, está también libre, es posible acceder al PDF, escribió un libro, Deng Xiaoping, mi padre, y es una bibliografía hermosa. Solamente doy de allí para que vean lo que sufre un detalle. Ella narra el momento en que, oponiéndose a la revolución cultural, él llega a su casa, le dice a su esposa y a sus hijos, me he opuesto, es posible que me detengan o que me maten, quiero advertirles. Dice, en horas de la tarde llegaron las brigadas de jóvenes, lo sacaron al patio de la casa, al frente de la casa, y narra ella que allí los tipos lo arrodillaron y le cayeron a cachetadas para humillarlo, porque se estaba oponiendo a la gran revolución cultural y porque era reformista, proimperialista, etcétera, etcétera. Esto más bien lo reafirmó a él. Ocurre entonces que en 1976, por decirlo de la vida, muere Mao Zedong y él es reivindicado. El partido le dice, tráiganse a este tipo, que es un pensador que nos ha escrito tantas cosas, y él regresa exitosamente a conducir el Partido Comunista de China. A los que se le empiezan a oponer a su tesis, él plantea entonces allí lo que se va a conocer en la historia de la vida económica de China de estos años, lo que llamó la apertura y la reforma. Fíjense las dos palabras, apertura. ¿Apertura a quién? Apertura al mundo. Reforma. ¿Reforma de qué? Reformar lo que estaban haciendo, que era un desastre. La palabra desastre no la uso yo, él mismo la utiliza en su discurso. Esto ha sido un desastre. China está atrasada 20 años. Nuestro sector agrícola tiene 20 años de atraso tecnológico con relación a los países desarrollados. A veces nombraba a Estados Unidos sin nombrarlo diciendo frente al país del norte. No lo nombraba mucho, el país del norte. Y él propone que el partido dé un giro desde lo político, porque asume la conducción y dice, esto no puede seguir, no voy a sustituir a Mao para ser un autócrata más. Propone la reforma y apertura. Y lleva en diciembre de 1978 el documento, que es uno de los mejores documentos de política económica, digo yo, que llamó las 4 modernizaciones. Y las 4 modernizaciones, él proponía 4 modernizaciones para arrancar, para cambiar la historia de China. Y decía, para que alcancemos a los países desarrollados hacia el 2000,
Incluso en una conferencia ante estudiantes llegó a decir, en el 2000, estaba hablando en 1978-79, dentro de 20 tantos años, posiblemente estemos alcanzando a los Estados Unidos. Yo no lo veré. Sigamos esta ruta. Le pedí a todos aquellos estudiantes de economía que él estaba dando una conferencia que siguieran la ruta que él estaba proponiendo. Esas 4 modernizaciones eran... Las 4 modernizaciones fueron la agricultura, la industria, seguridad nacional, ciencia y tecnología. 4, agricultura, la industria, seguridad nacional, ciencia y tecnología. No voy a explayarme en el contenido total de aquello. Lo resumo resumiendo. La agricultura, decía, tenemos que superar la colectivización comunista que aquí se hizo. ¿Qué fue la colectivización comunista que hizo el Partido Comunista de China? Que cuando ellos llegaron al poder, las tierras las hicieron propiedad del Estado, pero no solo eso. El producto de la tierra, los bienes de la tierra, lo hicieron propiedad del Estado. Es decir, un campesino que producía cereales, los cereales no eran de él, eran del Estado. El Estado se los compraba, pero era del Estado. Les pagaba algo, pero eran del Estado. Las tierras eran del Estado. Las vacas eran del Estado. Incentivo capitalista, cero. La reforma agrícola, vamos a eliminar la colectivización de la tierra, de la actividad agrícola. La tierra siguió siendo propiedad del Estado. Regresaron al campesino, al productor agrícola, la capacidad de manejar su actividad y de administrar sus granos, sus cereales, sus productos agrícolas. El Estado les puso, acordaba una cuota, pero le decía, histórico, inédito, allí, lo que te quede de excedente, véndelo en el mercado tú, el campesino. Bueno, ese excedente, 4 años después, ya el 20% de lo que se vendía en el mercado provenía de esa actividad privada campesina en China. Y era casi el 40% del ingreso que aquellos sectores campesinos estaban recibiendo. Había sido un cambio total. La decisión del Comité Central en materia agrícola, en materia de producción agrícola y de organización fue, mira, vamos a instalar las unidades familiares de producción agrícola y eliminaron las comunas. En 1979, por decreto o decisión del Partido Comunista, se eliminan las comunas y se amplían las parcelas de producción privada. Toda una dinámica que permitió, si se dan, vamos a la raíz, ¿qué observamos? Le dieron al campesino la posibilidad de tener una iniciativa que les permitiera un beneficio, no dependiente del Estado, sino de su capacidad de producir más, tener un excedente, irlo a vender y ese excedente lo vendo y me quedo con el ingreso. La segunda transformación o la segunda modernización, la industria, quizás sea el corazón que los trajo de 1978 a 2025 a ser la potencia que hoy son, la industria. Todas las industrias eran del Estado. Todas las empresas eran del Estado, de cualquier que piense. Producción de galletas, producción de muebles, producción de automóviles, cualquier empresa que se imagine, 1978 era del Estado. No había propiedad privada de ningún tipo.
Apuntó la reforma de la industria ¿a dónde? Allí fue el debate más importante que observamos con riqueza en los discursos de este caballero. Él llegó a preguntar en el comité central a alguien que se le oponía, porque fue duro, era debate. Ahí está. Alguien lo acusó de ser restaurador del capitalismo. ¿Usted lo que es un restaurador del capitalismo? Usted es un proimperialista. Todas esas cosas que se utilizan en los debates. Y él respondió, dijo, yo quiero hacerles, cuando estaba discutiendo el tema industrial, quiero hacerles una pregunta capital. Que para la ciencia económica, para el crecimiento, para el desarrollo es vital. Así como cuando Adam Smith se preguntó, ¿qué explica la riqueza de las naciones? ¿Por qué crecen las economías o por qué no crecen las economías? Él hizo una pregunta allí para los chinos, para la dirección política de China, a los que se le oponían a lo que él proponía en la apertura industrial. Les hago la pregunta capital. ¿Qué con los recursos propios que tenemos la gran nación china, siempre habla de la gran nación china, con los recursos propios que tenemos la gran nación china, ¿podremos dar el salto al desarrollo? Y él dice en el discurso, responde inmediatamente, no. Necesitamos lo que no hemos tenido en estos últimos 20, 30 años, inversión extranjera. Aquello, por supuesto, para los comunistas dogmáticos de allí, aquellos que se lo podían, temblaban de herejes, proimperialistas, gente de la CIA, toda esa cosa. Lo importante para la historia china, él impuso su política. Y a veces le costó porque tuvo que mandar a la cárcel a la esposa de Mao. Ese es otro tema. La llamada la banda de los cuatro tipos que eran del mundo político que se le oponían. No, usted no, la revolución cultural para allá, para esa estupidez, así dijo, no vamos a regresar. Tuvieron que mandar a la cárcel a estos señores. Impone la modernización industrial. Entonces, en 1979 aprueban una ley de empresas mixtas. No abrieron al capital privado inmediatamente, pero empresas mixtas, ¿qué eran las empresas mixtas? Empresas de capital chino con inversión extranjera. Ya en 1984 aprueban ahora, sí, en 1984, años después, inmediatamente la ley de empresas privadas, aceptando que pudieran instalarse empresas privadas. Pero el canal del proceso fueron las zonas económicas especiales. Es decir, instalaron 4 zonas económicas especiales en 3 ciudades de China de cara al Océano Pacífico, y allí le dijeron al mundo, pueden venir a instalar sus fábricas, a traer su tecnología y su inversión. Les ofrecemos que no les vamos a cobrar impuestos, les ofrecemos una mano de obra barata, pero vengan. Y comenzó un proceso que llevó a constituirlos como la gran fábrica del mundo, a ser a partir del 2012 el país que más exporta bienes y servicios en el planeta, a partir del 2012 superando a Estados Unidos. El segundo que más importa bienes y servicios, entre ellos maquinaria, equipos, capitales para su propia industria. Entonces, un proceso de desarrollo industrial sustantivo, pero cuando observan, no fue con sus recursos propios, como decía él. Es central en el análisis saber que hay una inversión directa de capital del mundo. Por supuesto, es parte de otro tema, el tema de Estados Unidos y los grandes transnacionales norteamericanas yéndose a China, lo que allá se llamó y se conoce y se estudia como la deslocalización industrial. Ojo, grandes transnacionales norteamericanas o de origen de capital norteamericano mudándose
porque en China tenían mejor posibilidades de una tasa de beneficio mayor y les importó un pepino irse de las zonas industriales norteamericanas. Fueron a China a buscar una tasa de beneficio mayor. Hoy hay un presidente en Estados Unidos que adelanta una estrategia, no de él, es de él y de los grupos más conservadores de Estados Unidos que quieren reposicionar a Estados Unidos como la economía, no dejarse alcanzar, etcétera, y dicen, tienen que regresar. Y si no regresan, les ponemos aranceles. Investigan, verán que la política arancelaria, la capacidad de inversión en una regresando a Estados Unidos es el mejor ejemplo. O regresen a producir aquí. Que es más costoso, regresen a producir aquí. ¿Para qué? Para que el capital, las empresas y el empleo esté ahí. Por 20 años, 30 años, me di cuenta ya en China, mira, están todas las fábricas, todas las empresas automotrices, todos los 3, 4 principales fábricas automotrices de Estados Unidos están allá. Todas las principales compañías productoras de celulares están allá, los producen allá. Fábricas están allá. Sí, yo voy a decir que eres clave, ha mejorado sustantivamente el salario real. La tercera propuesta de reforma se refería a la defensa nacional. Eso era el tema del ejército. Lo resolvió sencillo, decía, este ejército que tenemos es gigantesco, es no operativo, no, digo en un documento dice, no gana guerras, porque habían perdido una guerra con Vietnam, no es capaz de ganar guerras, es abultado, perezoso, había cerca de 1 millón de milicianos, nada que ver con Venezuela, estoy hablando de China. La decisión del Comité Central fue, se elimina la milicia y pasan a hacer ejército de reserva. Usted está en su casa y si hay una guerra, pues lo llamamos ejército de reserva, pero no va a estar aquí en un cuartel comiendo, viviendo, porque decía él, es un gasto que debemos utilizarlos en la agricultura y la industria. Lo decía, dice, necesito un ejército profesional que vuelva a tener los grados militares. Es una de las cosas que me sorprendió. Y los grados militares, ¿qué pasó? Bueno, en 1965, con la Revolución Cultural, al señor Mao Zedong y a su esposa se le había ocurrido que en el ejército todo el mundo igual, y se acabaron los grados, no había generales, coroneles, ni nada de eso. Para que tengan el igualitarismo llegó al ejército, aquella locura. Y él dijo, no, regresemos a los grados militares. Y uno, no los pone el partido, porque los grados militares los ponía el partido antes. ¿Quién era el general? ¿Quién era el coronel? Era el Partido Comunista de Chile. No, lo va a poner las academias militares. Hay que modernizar el ejército, hacerlo pequeño, pero capaz de defender nuestra soberanía, nuestra frontera. Y allí dijo algo importante en su discurso. Nosotros, importante para los 30 años que vienen hasta el 2025, 30, 40. Le dijo al Comité Central, nosotros no vamos a competirle al país del norte en gasto militar. Esa es una equivocación de los soviéticos, la Unión Soviética. Le vamos a competir en industria y tecnología. Hoy, Estados Unidos gasta 970.000 millones de dólares para sostener el Pentágono. Son la primera potencia militar
del planeta, sin duda. Casi 1 billón, lo puede redondar, 970.000 millones de dólares, casi 1 billón de dólares para la guerra, para prepararse para la guerra, etcétera. Y los chinos gastan 300.000 millones de dólares. No están compitiendo, decía, ese gasto no podemos hacerlo porque la prioridad es la economía. Dejó de ser la lucha de clases y pasó a ser la economía. Y la última modificación, perdón, la última reforma, modernización de las 4 modernizaciones, es quizás hoy en este tiempo la más importante. En 1978 la miraban raro, la modificación relativa a la ciencia y la técnica, la tecnología, la tecnología. Pero él decía, la tecnología no sale de la nada, tiene que surgir, y decía, de la educación de calidad. Era un estadista, él no era un educador ni un filósofo, ¿no? Tenía claro, la ciencia y la tecnología, para competirle, y ahí decía, tenemos 20 años de atraso con relación al país del norte. Tenemos que cerrar esa brecha, pero la única manera es con educación. Y se metió a discutir cómo eran las escuelas, cómo deberían ser los liceos. Tiene trabajo, iba a dar conferencias con los maestros, los profesores, los dirigentes gremiales, los educadores, transmitiendo la idea. Y tomó una decisión que, en mi opinión, es vital, que los trajo hasta hoy. ¿Dónde iba a estar la investigación científica y tecnológica? Ordenó, instruyeron que la investigación científica y tecnológica y el apoyo financiero del Estado deberían colocarse en las universidades. Una periodista italiana ya al final de su vida le hizo una entrevista y le preguntó, señor Den, en materia de ciencia y tecnología, usted colocando la investigación en las universidades, usted lo que está haciendo es copiarse de lo que es el modelo norteamericano. Respuesta de aquel pensador. Si a ellos les funciona, ¿por qué no a nosotros? Punto. No le digo más nada. Se estaban copiando. ¿Sí? Si a ellos les funciona, ¿por qué no a nosotros? Ciencia y tecnología en la universidad. Y llegó a decir un discurso, los salarios de nuestros científicos e investigadores es miserable. Esto no puede continuar. Y el Estado, con su plan, aprobaron un plan de desarrollo científico y tecnológico, vino y apoyó a los científicos y regresó a los científicos y aprobó un plan que yo creo que el presidente Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno creo que le dijo a alguien, mira lo que hizo Deng Xiaoping, porque él aprobó un plan para enviar en los próximos 5 años, y lo cumplieron, envió a las universidades norteamericanas y a las universidades, las principales universidades europeas, 40.000 formarse en aquellas universidades en temas de gerencia, de administración de ciencia y tecnología y carreras que tuvieran que ver con la agronomía, con la veterinaria, con la economía. Y por supuesto, en un primer momento cuenta que era un control férreo para que regresaran. Siempre hubo quien no regresó, pero la mayoría de ellos regresó a China y se convirtió en una especie de capital humano que impulsó todo lo que ellos estaban trabajando. Pero mira la fe de este caballero en que la innovación y el conocimiento es humano. Se puede hablar de la ciencia y el conocimiento, pero si no lo instala, voy a hablar del tamaño venezolano. En 2.000 científicos venezolanos no habrá ciencia y tecnología. No habrá conocimiento, no habrá innovación. Usted se está copiando. Si a ellos les funciona, ¿por qué a nosotros no? Y lo decía, vamos, no importa que nos critiquen. Por eso aquella frase de él,
¿Qué importa que los, los gatos sean de distintos colores siempre y cuando casen ratones? El desarrollo económico lo voy a lograr con inversión capitalista norteamericana. Sí, ¿cuál es el problema? Es mi desarrollo económico. Es decir, ruptura total. Por eso yo digo, uno de los puntos de partida de este análisis es decir claramente que con Deng Xiaoping y lo que aprueba es esa estructura partidista y los que comienzan a dirigir China después de la muerte de Mao es una ruptura con el dogma comunista. Termino con una reflexión de este tiempo. Me he preguntado, ¿está en peligro el capitalismo universal? Porque Estados Unidos va a ser superado supuestamente en 2050, 2045. Yo digo que no. No, no porque no lo supere, yo no sé. Lo que está haciendo Estados Unidos es para que no lo alcancen, aunque, y decirle, tú vas a seguir de segundo, pero de segundo. A lo mejor lo alcanza, porque el tema de la ciencia y la tecnología es un temazo. Ya ellos lideran, Edith lo hablará, lideran 3 o 4 grandes aspectos, aunque el sistema de inteligencia artificial de China, cuando le preguntamos sobre Deng Xiaoping, no contesta, dice, no puedo contestarle. Yo me he peleado con el tipo, con la máquina, pero ¿y por qué no contesta? Lo lamento, lo lamento, no estoy apto para contestarle sobre Deng Xiaoping. ¿Por qué? No sé. Sobre lo demás es maravilloso el chat GPT de inteligencia artificial de los chinos. Entonces, no está en peligro porque allá es un capitalismo de Estado. Me refiero en estricto sentido a la forma de producir capitalista en el mundo. Cualquiera me diría, profesor, pero el que China pase a ser la hegemonía no pierde la humanidad. ¿Pierde el capitalismo? No pudiera perder la humanidad. Porque si el modelo autoritario, dictatorial de China se impone en el planeta, tragedia universal. No estoy yo de acuerdo con ese modelo en lo político, de un único partido, está allá, etc. Y termino con una anécdota personal. Siendo ministro de Finanzas, vino un viceministro de China, un economista, y pueden tener la absoluta seguridad que el funcionario chino que esté en un Ministerio de Finanzas, en el Banco Central de China, en el Ministerio de Agricultura de China, saben, conocen, son casi científicos, profesionales de primera línea. Estábamos apurados, pero yo ya con esta cosa de China en el 2007 aún le digo, hago un atrevimiento, que normalmente eso no se debe hacer, pero le digo, mire, disculpe, porque íbamos lento porque había una traducción, pues mandarín no hablo de que voy a en mi vida hablar semejante idioma. Entonces la traductora, era una señora, pregúntele por favor. Y le hice la pregunta, ¿usted podría, lentamente para que la traductora, ahora lo voy a decir más rápido, usted podría colocarme la fórmula por la cual un corchete, le utilicé el viejo concepto matemático, ¿por qué China ha logrado tal salto al desarrollo? Dice, él me contesta, en una fórmula, como diciendo, bueno, ¿cómo es que me pide esta simplificación de las simplificaciones?
Y decía, en una fórmula. Y él me contesta, ok. Y dice, 4 son los elementos. No me estaba hablando de las 4 modernizaciones de Deng Xiaoping en 1978. Mira lo que me dice, cuatro son lo que explica nuestra presencia y nuestro ascenso en la globalización mundial. Primer elemento de la fórmula, Estado fuerte. Estado fuerte, no empresario, regulador, capaz de sostener la apertura al capital privado internacional. Segundo, apertura a la inversión extranjera directa. Lo que hemos hecho es una apertura a la inversión extranjera directa para que el capital internacional nos traiga tecnología e inversión, porque el consumo lo tenemos acá adentro. Que nos permita una base industrial para exportar, ya lo logramos. Inversión extranjera directa es la fórmula, es decir, apertura a la inversión extranjera directa. Tercer elemento de la fórmula, me decía él, potente gasto en infraestructura de apoyo a la producción. Gasto en infraestructura de apoyo a la producción. ¿Qué es esto? El gasto en puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas, vías de penetración agrícola, sistema eléctrico nacional, decía, para garantizar un hall que permita que la inversión extranjera venga y tenga resuelto eso. Y el comercio interno de mercadería esté resuelto y nos genere empleo. Y la cuarta fórmula, el corchete, es es casi un golpe a el desconocimiento, pero bueno, ahí está. Es la ciencia y la tecnología. Ciencia y tecnología. Innovación científica y tecnología. Y digo allí, nuestra gran competencia con Estados Unidos hoy es en materia científica y tecnología. Esa palabra es del 2007. Hoy son verídicas. Ahí está la gran competencia. Le pregunté, ¿quiere decir, como yo tenía ya en la cabeza, que que esto bien roto con el dogmatismo, le dije, ¿quiere decir que hubo una ruptura con el dogma marxista-leninista? Y me dio una respuesta maravillosa para los dogmáticos, para los marxistas-leninistas, que lo saben todo, o para los dogmáticos de cualquier lado, porque se puede encontrar liberales rigurosos y liberales extremos. Puede encontrar centristas rigurosos, razonables y centristas extremos. El extremo siempre es malo. Y él me dijo, no, no hemos roto con el marxismo-leninismo. Le queda todavía algo. Pero movió sus manos y dijo, hemos roto, tuvimos la ruptura con, hizo así, ideas muy buenas y cerró, que no sirven para nada. Ideas muy buenas que no sirven para nada. La colectivización, las empresas del Estado solo en manos del Estado, el cierre y no a la apertura de la inversión extranjera, evitar que el mercado se desarrolle y decida en buena parte, todas aquellas ideas burdas, ideas muy buenas que no sirven para nada. Viniendo para acá, me comentaba él, dice, ¿cómo que se aquí en el carro que dijéramos, vámonos para Marte mañana? Idea muy buena, que no sirve, en mi opinión, para nada. Termino diciéndoles, queridos compañeros, que este viaje ha sido maravilloso. Es desde el asombro del que nos hablaba Adam Smith, es también desde la admiración, desde la sorpresa inicial, después no la fue, los elementos que nos obligaron que nos incitan a pensar, economistas, administradores,
que no piense, pues, por supuesto, está seco. Hay que pensar siempre y pensar con sentido crítico. Así es la ciencia. Fue un viaje maravilloso en estos 10 años y mucho más porque nos hemos encontrado con estudiantes al lado de un gran amigo, terminó siendo mi hermano, amigo, Eddie Aguirre, con un agradecimiento, una gratitud tremenda por mi facultad, porque nos ha apoyado, sí, en las manos de Iván Canizales hemos tenido simplemente apoyo, apoyo, apoyo. No sé cómo pensaba, no me preguntó cómo yo pensaba. Éramos académicos de una universidad autónoma. Él puede pensar como quiera, yo pienso como quiero, pero nos encontramos porque nos respetamos y nos reconocemos en las ideas diversas, pero unidos en una universidad. Y hemos tenido apoyo en este tiempo que corre, para mi sorpresa grata, el apoyo de la compañera directora de la escuela, que ha sido maravilloso. La alegría de esta, no doy la palabra a Edith, pero la alegría de esta mañana, porque la vida es una alegría, vine a dar esta clase, a hablar con ustedes de nuestro viaje, de nuestra aventura, pero esta mañana, por eso digo que es maravilloso, una personita que cuando comenzó esta clase tenía 2 años, yo me estaba arreglando para venirme y llegó a la casa, me dijo, voy contigo a la conferencia. Yo, ¿cómo es eso? Sí, quiero ir a la universidad y quiero ir a quiero oírte. Hoy tiene 12 años. Miranda, mi nieta, vino conmigo. Gracias por oírme. Gracias. Miranda, Sofía. Como orgullo, la nieta del profesor Rodrigo Cabral. Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias, profesor Rodrigo Cabeza. Nosotros le agradecemos a usted desde la facultad y de nuestra escuela todo el apoyo que nos da y cada vez que necesitamos o ustedes nos proponen una actividad, vamos a estar para ustedes. Muchísimas gracias. A continuación tenemos a nuestro profesor Eddie Aguirre. Director de la Escuela de Economía, es economista, por supuesto. Fue director de Economía y Desarrollo Local de la Alcaldía Bolivariana, municipio Almirante Padilla, presidente de la Fundación del Estado para la Inclusión Educativa, Luis Gómez, secretario del Poder Popular para la Educación Universitaria, Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, secretario del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional de la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, gerente general de la Casa de Intercambio Cripto Lago, secretario del Poder Popular para el Desarrollo Económico de la Gobernación, profesor invitado en el doctorado de Ciencias Económicas de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, seminario Comercio Internacional, profesor invitado del doctorado de Ciencias Sociales, División de Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Seminario Política Comercial Internacional. Si les sigo leyendo, le quitamos la mitad del tiempo para la ponencia y ustedes se pondrían bravos conmigo. Profesor, es todo suyo el podio. Y gracias por estar con nosotros compartiendo conocimiento. Muchas gracias. En la primera fila está el culpable de mi gerencia académica y a mi izquierda está el culpable de mi gerencia política. De esas experiencias de vida que me han permitido ir creciendo, porque como lo dijo el profesor, la vida es una alegría y es un constante cambio, una transformación que uno va logrando. Y el día de hoy tener aquí presente y que el mayor número sean estudiantes, para nosotros eso es el alimento, la fortaleza que nos permite seguir atreviéndonos a estudiar más cada día y aprender más de
esa gran economía como es la economía china. Como lo dijo el profesor al principio, y recuerdo cuando venía la instalación, como una guerra de red, todo, pero bueno, aquí estamos de pie 10 años después, y con el mismo nerviosismo que nos caracteriza, estar pendiente de actualizarnos para poder llevar a cabo esta labor, que es una labor la más hermosa. Yo nunca me arrepiento de haber decidido estar aquí entre las aulas, porque espero que alguno de ustedes tenga esa experiencia y lo van a ver. Además, la curva de experiencia también le va sembrando a uno ese valor. Bueno, entonces vamos a complementar la fabulosa explicación que el profesor nos ha dado respecto a lo que es la economía política de la República Popular China. Y pasamos por lo que es, cuál ha sido la estrategia de posicionamiento que China ha tenido en ese lapso que es el del 78, que fue cuando empezó esa ruptura, esa transformación, esa modernización hacia lo que hoy en día y los prospectivos que los chinos establecen. Porque los chinos, nosotros nos conformamos con el cortoplacismo, ellos no. Ellos miran es hacia el 2050. Tienen una paciencia milenaria. Tienen una paciencia que el caribeño, que el latinoamericano no la tiene y que no hemos podido aprender a hacerlo. Esa anécdota, yo le digo al profesor siempre, cátedra, esa explicación de 4 elementos que conformaban la fórmula del éxito de China. Y bien, el posicionamiento desde el siglo XX a lo que ha sido la entrada está fundamentado en 3 factores, o sea, o puede resumirse en 3 factores. Un crecimiento sostenido que nosotros hemos visto que a principios de siglo ha marcado récord en lo que es de China a Shanghái, una aldea de que muestra todo el adelanto tecnológico, científico, robótico que puede poner que se puede poner como ejemplo a lo que ha sido una transformación constante. El otro elemento ha sido las relaciones internacionales con economías emergentes. Todavía China se asume como una economía emergente, no se asume como un país hegemónico. Se mantiene en ese contexto sur-sur, pero allí vienen los elementos de transformación que muy bien fueron explicados y que han sido la continuación y la transversalización, el conocimiento científico y tecnológico, esa lucha constante por ser líderes en robótica que se ve básicamente entre el año 2022 perdón, 2020 al año 2023, el 8 de las 10 universidades del ranking de que eran los mayores productores científicos eran chinas. Entonces, allí está la respuesta. Ha sido una política continuada para efecto de poder tener avances en lo que corresponde a todas esas, la robótica, la biogenética, genética humana aplicada, lo que es las comunicaciones, como todavía aquí nosotros estamos pensando en el 4G y ya van por el 10G en China, porque han visto de investigación y de incorporación inmediata de esos avances
a lo que son los beneficios de la sociedad. Ha tenido sus variaciones y que hoy en día, como bien lo expuso el profesor Cabeza, se ve amenazado con esta guerra arancelaria que hay, con esta incertidumbre que está vigente. Pero hoy China se pone a usted a hacer un paneo de lo que es el relacionamiento comercial y es el socio comercial número 1 o número 2 de cualquier país en el mundo. Así de sencillo. Para Latinoamérica, en su contexto, en la investigación que nosotros hicimos en su momento, era el segundo socio comercial, pero en muchos países es el primer socio comercial. Muchos países de Latinoamérica, el primer socio comercial. Y así a nivel mundial, perdón, tenemos este mismo comportamiento. Entonces, ¿cuáles han sido esos factores clave? Los factores clave que en la planificación se ha llevado como entonces de sustentación de lo que es esta parte hegemónica, está en la sustitución del motor de crecimiento económico, el plan Made in China 2025, que fue lanzado en el 2015. De una vez doy respuesta a lo que es eso. El hacer en China ya no es suficiente. Ya hoy en día, al 2025, que era su propuesta, ya la motivación cambió. Y ahora es el desarrollo de tecnologías en sectores estratégicos, el dominio. Es lo que acabamos de decir, la tecnología 10G de China. Mientras que en Estados Unidos están 5G, 6G. En China ya hay ciudades completamente automatizadas. Es la que ciudades que están robotizadas y ese liderazgo de el hacer en China y de llegar al mercado ya está más que cubierto. Un segundo elemento o factor clave son las nuevas fuerzas productivas para el desarrollo. En su revisión constante de la planificación, China hace este cambio y no es en el hacer, no es en el colocar, sino simplemente hay una redirección en la inversión hacia sectores clave, consonancia con la sostenibilidad, con la sustentabilidad. Entonces allí eléctricos son los incremento en este año. Del 100% de los paneles solares, el 68% solamente, y lo que son las baterías, la guerra que tenemos, que hay en discusión constante para efectos de, perdón, las guerras que tenemos con las tierras raras, los vehículos donde hay una producción, una planta que es del tamaño de Buenos Aires, solamente de BYD, o sea, nos da una referencia de lo que ellos han tomado en consideración para constituirse como líderes, y un poco haciendo en este sentido comparación para efectos de por qué esa ruptura dogmática los ha llevado hasta lo que hoy en día es China. Y un tercer factor era la dependencia de manufacturas verdes, producción en masa dentro de su territorio o fábricas bajo control en el extranjero. Esa ha sido su estrategia
¿Qué es lo que ha hecho China aquí? ¿Qué es lo que busca China? La construcción del modelo industrial del siglo XXI es ese, lo que es la dependencia de manufacturas verdes. Mientras que Estados Unidos ha regresado o está en defensa del modelo fósil del siglo XX. Eso es una reflexión que para nosotros es de suma importancia. Inclusive cuando hacemos un análisis hacia Venezuela, con todas las fallas que tenemos aquí en lo que es la distribución del servicio eléctrico, pero China está en la misma onda en el sentido de la producción de energía hidroeléctrica, porque es un aspecto que es más, que es sustentable, sostenible, y sin embargo su dependencia marcada hacia lo que es la parte fósil todavía, pero ha sido el país que ha hecho el traspase mayor a nivel mundial en lo que es la adaptación de la matriz energética. Hoy en día China puede estar produciendo energía geotérmica, energía nuclear, donde un reactor nuclear se lleva una construcción de entre 10, 15 años y China lo está haciendo en 4 años, en 3 años. Y está exportando inclusive esa tecnología, la está exportando hacia el mundo, está haciendo ese tipo a nivel mundial. Entonces, ¿por qué China es una potencia emergente? Bueno, hay varios factores al respecto que pudieran explicar esa transformación de China en las últimas décadas. Ahí están lo que es las vías de trenes rápidos. China tiene 45.000 kilómetros de vías de trenes rápidos. Vamos a poner en comparación a Estados Unidos. Lleva ya ahí China. Bueno, esa transformación en que se ha cimentado en el diseño y aplicación de políticas públicas. Son planes quinquenales que son revisados. Por el decimoquinto que piensa el documento dentro de un CENIT cuenta. Y repercusión a nivel seda. ¿Cuándo empieza la ruta de la seda? En 2013 ellos vieron la necesidad de poder hacer inversiones y que esas inversiones fueran productivas. Y la inversión productiva está en la infraestructura básica, económica y social de todo el mundo. África ha sido como el nuevo África ha sido considerado en lo que es la planificación. Latinoamérica, los corredores transcontinentales que se han hecho, que se proyectan, el nuevo puerto que se inauguró recientemente en Perú. Eso, lo que va el punto entre Brasil hacia Asia para tener son elementos que garantizan el cumplimiento de este elemento clave que es el ser el epicentro político y económico.
También hemos visto en la exposición que ha sido una combinación entre el Estado y mercado basado en la economía mixta, la participación, la descolectivización, lo que es la incorporación del sector privado, de la inversión extranjera directa, una economía socialista de mercado, se resume en lo que pudiera ser ese cambio o ese paradigma que es impuesto para lograr esa transformación en estas últimas décadas. Y la estatalidad en la asignación de incentivos. Estatalidad en la asignación de incentivos. ¿En qué? En política industrial, financiera y científica tecnológica. Ya lo dijimos. Aquí el Estado fuerte que el viceministro planteaba como el primer elemento de esa fórmula del éxito, de la garantía del éxito, estaba precisamente en lo que es esa estatalidad en la asignación, pero entendida como esa planificación hacia dónde voy a dirigir los recursos, hacia dónde va a ser una inversión productiva, una inversión que realmente traiga efectos en lo que es la economía. En esa transformación también hay otros elementos, que es la industrialización orientada, una industrialización orientada. ¿Qué buscó China en principio? La fábrica del mundo, que se movieran los capitales extranjeros hacia allá. Para ello brindó las condiciones. ¿Cómo brindó las condiciones? Bueno, energía eléctrica, infraestructura portuaria, mano de obra barata, y preparación de esa mano de obra calificada para efectos de que ellos se movieran hacia allá. Pero hay un elemento que es el elemento que nos concentra acá, que es la asignación de capitales en investigación básica e innovación. Ellos nos dejaron atrás a las matemáticas, nos dejaron atrás a la biología, nos dejaron atrás la química, nos dejaron atrás a la física. Y a su vez incorporaron nuevos parámetros, como es el caso de la robótica, la biogenética, la genética humana aplicada, todo lo que hemos nosotros visto. Anteriormente pensábamos bueno, yo soy de la generación de los Jetson, de los supersónicos, ustedes no. Pero los supersónicos es el mejor ejemplo de cómo esa evolución la hemos visto. El teléfono, las conexiones que tenemos inmediatas, todo lo que corresponde, los vehículos autónomos, bueno, todo lo que eso corresponde. Aquí no, aquí le dicen los vehículos fantasmas, si ven un vehículo solo, no. Pero en este caso, bueno, y la armonización de políticas educativas con procesos de educación endógena. Aquí hay que reflexionar al respecto. Ese es un pivote fundamental de por qué China se ha constituido en esa economía emergente y ha tenido ese liderazgo en diferentes sectores, porque en la política educativa ha estado constantemente vigilada, alimentada, vigilada en el sentido de un acompañamiento total. Un acompañamiento total. Todos los avances son inmediatamente incorporados. Entonces, para efecto de poder lograr lo que hoy detentan ese posicionamiento que China es en el mundo. Y el proceso de reforma de apertura planificado de manera escalonada y gradual. No se desesperan en alcanzar un objetivo. El objetivo es revisado constantemente para efecto de ello. Aquí vamos nosotros como ejemplo a terminar esta participación como ejemplo cuáles fueron los factores motivadores del 50º plan de China. Porque usted lo evalúa y dice, bueno, pero si ellos están ya con un posicionamiento, tienen un liderazgo, tienen eso, ¿por qué se preocupan en hacer reformas, en hacer ajustes? Pues precisamente para poder estar en el sitio en el cual está.
o sea, pasar de una revolución industriosa a una revolución industrial. No es mostrar, no es hacer, no es cantidad, no es lograr saturar un mercado, conquistar un mercado, tener una territorialización de ventas o de poder, no, sino una revolución industrial que va en esa constante evolución fundamentada en la ciencia y la tecnología. Ok. ¿Cuál ha sido la ruta en el siglo XXI que China se ha impuesto? China se ha impuesto tres elementos, como es el crecimiento a través de inversión productiva y liderazgo tecnológico. Dos elementos, inversión productiva y liderazgo tecnológico. Bien lo dijo el profesor, dentro de la pregunta o lo que fue la respuesta de ese científico social que le correspondió magníficamente resumir esos elementos. Bueno, ellos han logrado tener esta inversión productiva y el liderazgo tecnológico, pero ahí vienen los peros. Hay un problema que se le está presentando a China, que hay un débil consumo interno y tiene la amenaza del proteccionismo externo exacerbado que hoy estamos viviendo en la figura principalmente de Estados Unidos. Esa guerra arancelaria que se ha generado durante este año, bueno, eso los llama a ellos a una reflexión, a una revisión, que ya lo vamos a ver más adelante. Otro elemento para ellos es consolidar su posición global, impulsando el consumo interno para estabilizar el modelo. Ha tenido mucha preocupación. Los cambios demográficos que se han dado en China últimamente los ha llevado a asumir una serie de políticas de incentivos, como es haber eliminado en el 2014, 2013, 2014 la restricción de tener solamente un hijo. ¿Y por qué? Porque están entrando ya en la categorización de el envejecimiento poblacional. Entonces, si que se quiere mantener un liderazgo, ya China no es el país más poblado del mundo, ya es India el país más poblado del mundo. Sin embargo, está en 1.400 millones de habitantes, 1.430 millones de habitantes, e India le va ganando por 1.450, o sea, por 20 millones. Pero la tasa de natalidad está siendo bastante afectada y está surgiendo unos nuevos sectores, que es la economía gris, que llaman, que son los mayores de 60, que implican cambios y transformaciones y también demandan establecimiento de políticas públicas para efecto de poder dar respuesta a ello. Bueno, vamos a verlo más adelante, cómo responde China a ello. Y lo otro es transformar el desequilibrio estructural en ventaja geopolítica para afianzar el desarrollo. Ese desequilibrio estructural es una ventaja geopolítica para afianzar el desarrollo. ¿A través de qué? Bueno, ellos entonces hacen una nueva fase de adaptación estratégica y lo lanzan, se reúnen, recientemente hubo la reunión y lanzan el 15º plan quinquenal que entraría en vigencia el próximo año, de 2026 al 2030, sobre 5 elementos fundamentales. Modernización industrial. Ellos hablan de ir hacia una modernización industrial, pero si China tiene todo eso adelante, tiene el líder en robótica, en producción de eléctrico, en lo que es de vehículos especiales, como es el caso en producción
de transformadores, en las tecnologías de comunicación. Bueno, todavía ellos forman motivado a una a estas cinco cosas. Incremento de la volatilidad global. O sea, bueno, restringirse para efecto de soportar el golpe. No, ellos lo ven como una oportunidad estratégica. Si hay riesgo, si hay desafíos, hay incertidumbre, hay factores imprevistos, pero bueno, pero eso implica hacer una reconfiguración. Un segundo elemento que lleva a esta modernización industrial y a los demás elementos que vamos a ver aquí es precisamente los cambios en el modelo de crecimiento interno, los cambios demográficos que se han vivido. China tiene una particularidad, que el 94% de la población está hacia las costas, lo que siempre ha sido en la historia de la humanidad. Siempre las grandes ciudades están por un río, por la cercanía a la costa, pero resulta que ese 6% que está ubicado en gran parte del territorio, más que en los que están este 94%, son tierras desérticas que obedecen entonces a la supervivencia o a la pervivencia humana como un elemento que lo llevó a eso. Entonces esos cambios demográficos también, que es el traslado de lo que es hacia las grandes ciudades, en donde están los clústeres, donde están las zonas especiales, donde están ubicada ese avance de China, cambios en el crecimiento, también de poder hacer esas movilizaciones que hoy están abandonadas. Entonces, ellos hoy están recapacitando respecto, y por eso es que traen una serie de cambios. Y un tercer elemento, por ejemplo, central, la búsqueda de innovación y resiliencia industrial. Entonces, eso es lo que los lleva de la nación a la innovación tecnológica con el sistema industrial moderno con innovación inmediata. ¿Qué busca China aquí para poder mantener su liderazgo valor? O sea, para efecto de ello, ya no se está pensando en fábricas de las de ellos cercanos, pero ellos van en tecnologías de información de es la 10G y la industria aeroespacial. Ya están pensando cómo cuando colapse el sistema, el ecosistema, bueno, tendremos que volver a vivir subterráneamente o en el espacio. Entonces, por eso tiene esa carrera aeroespacial y la industria tiene unos avances fundamentales para poder prepararse hacia lo que se pudiera generar en el entorno. El segundo elemento del plan que llama la atención es la innovación generadora de valor. Aquí hay énfasis hacia la conversión. Perdón, aquí está la primera. Y el segundo, la innovación, énfasis hacia la conversión, aplicación y configuración del ecosistema. ¿Qué busca China? Una recalibración competitiva para impulsar la cultura de innovación orientada a resultados. ¿Qué dijo Deng Xiaoping? No importa el color del gato, siempre que case ratones. O sea, una cultura hacia el resultado. O sea,
se pone en vigencia la formación básica ideológica que desde el 78 al día de hoy ha prevalecido en China, y todavía entran en esa reflexión para efectos de recalibrarse competitivamente a través de la innovación, porque la investigación, desarrollo e innovación son los tres elementos que están allí en el aspecto científico y tecnológico. Bueno, ellos están en la parte de la innovación. Hoy vemos que hay restaurantes totalmente automatizados, hospitales totalmente automatizados, lo que es la robótica aplicada a la medicina es un avance que nos permite a nosotros proyectarnos hacia nuevas categorías, como es el caso de los grandes viejos. O sea, ya la expectativa de vida es de más de 90 años. Y esto es gracias a que esa innovación tecnológica, esa investigación que todo el tiempo va en adelante. Un tercer elemento es la seguridad económica y apertura interrelacionada. ¿Qué es lo que se busca en este plan, en esta reconfiguración? Énfasis hacia la conversión, aplicación y configuración del ecosistema. Una apertura de alto nivel y profundización de cooperación en regiones e industrias específicas. ¿Qué está buscando China? Nuevos puntos de producción, nuevos puntos industriales, nuevos puntos de habitación, o sea, que estén fundamentados, mover ese 94% en la mejor proporción que se pueda. Ya lo hizo con políticas que han venido con las zonas económicas especiales, con los clústeres industriales que se tienen, con las cadenas globales de valor que han permitido que ciudades sean prácticamente una fábrica o se dediquen a un producto en específico. Pero ya no son productos, ya es innovación, ya es ciencia, ya es tecnología. Ese es el valor que este plan contempla. La demanda interna, darle mayor prioridad a la demanda interna. Ante todas esas amenazas que existen externas, bueno, hay que buscar fortalecer un mercado de 1.430.000 habitantes. Bueno, vamos entonces a buscar una política de estímulos, aunque aquí dice que reducen los estímulos cíclicos y aumentan el empoderamiento estructural. Es decir, ya las políticas vienen a estar concentradas en la resiliencia del crecimiento. Y entonces, si para poder ser resilientes, hay que tener condiciones, y esas condiciones las vamos nosotros asumiendo. ¿Y de dónde conseguimos eso? En la educación, en el empleo, en la protección social, y hay un elemento fundamental que para ellos es vital en este momento, en lo que es el cuidado infantil y, como le dije, también el cuidado ya de los grandes viejos, como le llaman ellos, los grandes viejos, la economía plateada que implica la incorporación para alargar el bienestar en la población. No verlo como un elemento, simplemente como un factor de producción. No, sino también como lo que somos nosotros, verlo desde la óptica humana, que un economista, que un administrador, que un contador, como científico social debe llevar. Y tienen un quinto elemento, que es la gobernanza del crecimiento regional más selectivo. La estrategia de desarrollo de China en estos próximos 5 años está concentrada en ampliación a la mejora de sus capacidades, de la ampliación a la mejora de las capacidades. Es decir, es un enfoque que está centrado en una relocalización de la población para darle mejor calidad de vida.
superregiones, ciudades principales. Entonces, hay zonas en China que, bueno, por su característica geográfica, no están tan pobladas como lo que son esas grandes ciudades de más de 10 millones de habitantes. Se están entonces buscando núcleos urbanos, nuevos núcleos urbanos, centros emergentes y la priorización de la seguridad e infraestructura para poder llevar a cabo, y por eso es que vemos nosotros esas megaconstrucciones, esos puentes que unen montañas que están a más de tantos metros, que bueno, que resultan bastante apetecibles, por no decir, despiertan la envidia en cualquiera de nosotros. Entonces, resumo que este 15º plan quinquenal, que sería ver a lo que busca China al día de hoy, es precisamente posicionar a través de dos estrategias fundamentales: resiliencia y liderazgo. ¿Y por qué tiene que hacer eso? Bueno, porque estamos en un mundo. ¿Qué ha hecho Donald Trump desde que llegó al poder? Tratar de recuperar la hegemonía de Estados Unidos. Ese descuido que tuvo y que con políticas que son para nosotros, digamos, de bastante preocupación, como es la guerra comercial que se ha generado. China ha sido constante, impulsado en la tecnología, líder tecnológico. Lo que descuidaron otros, China lo fue manteniendo. ¿Para qué? Para fortalecer la calidad de la base económica y estrechar el vínculo entre innovación y transformación del mundo real. Entonces, esto no es de este plan quinquenal, esa reconfiguración de la planificación está desde el año 78. Entre el 78 al 2010, la meta de China era el crecimiento económico. Y del 2010 al 2050, la meta de China es el desarrollo sustentable. ¿Qué pasó en China? Bueno, las grandes reformas del 78 que fueron explicadas aquí, las estrategias como las zonas económicas especiales, la reforma urbana, la desregulación de los precios, la reforma de las empresas estatales, la reforma fiscal y bancaria, fueron lo que imperaron en el siglo pasado. En este siglo, la primera década estuvo dirigida hacia lo que es las políticas de desarrollo. Y ese desarrollo fundamentado en qué elementos: innovación tecnológica, educación e infraestructura. Pero ya al 2010 ya alcanzaron, digamos nosotros, el punto de equilibrio al respecto. Entonces, hay que ahora ser armoniosos con el ambiente. Hay que ser sustentable y sostenible toda acción, toda política, toda la innovación científica y tecnológica debe montarse en esos paradigmas.